y lo saludamos de inmediato. Jorge, un buen día, gracias por atender a La Clave. Fernando, qué gusto saludarte a ti, un saludo para el país, de manera especial para mi hermosa provincia de Bolívar. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge, por atendernos. Bueno, arranquemos un poco por partes. Primero, la posición del Partido Social Cristiano. Ayer estuvo el coordinador del bloque aquí y le preguntaba yo si era cierto o no que estaban comprometidos los votos del Partido Social Cristiano para el informe de minoría presentado por el bloque de UNES. Eso como primera parte. Y también como complemento a esta pregunta, ¿no le parece que las bancadas legislativas únicamente se han señalado entre ellas? Entonces, si uno le pregunta a UNES por qué actuó de esta forma, dice, pero pregúntenle a los socialcristianos. Y si uno le pregunta a los socialcristianos, dice, óigame, pero si la ley pasó por UNES, y si uno va donde Pachacuti, algo bastante similar. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no hay una articulación real por los intereses del país y más bien se están sectarizando las posiciones de las bancadas? Bueno, Fernando, partiendo de que nosotros tuvimos una postura, no de ahora, es una postura partidista, incluso de hace 25 años atrás, que se notarizó el tema de no más impuestos. Y eso lo venimos reflejando y lo hemos venido haciendo no por un capricho partidista, no por un tema de decir, oye, se nos ocurrió una mañana decir que no podemos cobrar más impuestos o no tenemos que cobrar más impuestos a la ciudadanía, y esa es la solución. Nosotros aquí hemos sido claros, hemos planteado diferentes opciones para que las cosas salgan bien. Y el tema de no más impuestos se ha ratificado. El informe de minoría, si tú me preguntas por qué no apoyamos el informe de minoría, el informe de minoría de UNES también contenía impuestos. Eso es muy claro. Y nosotros nunca íbamos a apoyar algo que golpea el bolsillo del ecuatoriano y algo que golpea a la clase media del país de manera significativa y a la clase pobre del país de manera significativa, como es el caso de esta ley perversa, porque yo lo digo con mucha claridad, es una ley perversa para todos los ecuatorianos económicamente activos, la clase media económica y la clase pobre económica. Entonces, decir, y tú tienes razón en decir, Fernando, en pensar, o la percepción, se puede decir no solo tuya, sino de la ciudadanía, en estar cansada de ver las posiciones que tienen políticas las bancadas. Si bien es el clamor democrático, si bien es la reunión democrática de la expresión de la misma dentro de un pleno de una asamblea, nosotros no podemos ratificar que lo primero tiene que ser la ideología, lo primero tiene que ser las bancadas, lo primero tiene que ser la política. Eso tenemos que explicar a nuestros electores. Decir que de aquí nosotros reflejamos el interés de cada una de las provincias que nos eligió, de cada uno de los electores que nos eligió, y tenemos que responderles a ellos con acciones, no solo con el tema de palabras. Mira, causa mucha sorpresa en muchos temas de lucha contra la corrupción dentro de la misma asamblea, que no se ve reflejadas las actuaciones como tiene que ir de la misma manera. Y en este caso, mucho más en un tema de impuestos. Mira la sorpresa que se llevó no solo los legisladores, sino el país entero, en ver esos pactos políticos que reflejaron mucho más a un tema de interés y con el tema de impuestos. Una ley económica tributaria que va a causar mucha deficiencia en el sistema económico, que no es la receta en la cual ya se ha probado. Cuidado sea la receta para una enfermedad más grave que la cura, y eso hay que decirlo. Y sí, y explicar a los electores, nosotros hemos sido claros. ¿Cómo ha votado el Partido Social Cristiano y Aliados? En la primera moción, en el caso de Creo, ¿no es cierto?, del asambleísta Jiménez, en el tema del primer informe, votamos en contra de ese informe porque contenía impuestos. En el informe de minoría, que incluso fue emocionado por Esteban Torres, que sé que estuvo el día de ayer en tu programa, sí, ¿no es cierto?, el jefe de bancada de las 6, en el cual él dijo claramente que se pedía para poder pasar al informe de minoría, un informe de minoría que contenía impuestos y que no íbamos a votar por impuestos. Y de ahí el tema de la negación, y el archivo del proyecto de ley, que el cual hubiese pedido no la abstención en este caso de UNES, sino el voto a favor, no estuviéramos en este embrollo jurídico o con estos salvadores. Pues, Fernando, hay que decir, ahora vemos algunos legisladores de algunas bancadas que están desesperados presentando ya proyectos de derogatoria, que están ya armando sus temas ya para poner en una acción de inconstitucionalidad de fondo y de forma de la ley. ¿Y por qué no votaron dentro del pleno de la Asamblea? Nos evitaban esta payasada que hoy están haciendo pasar al país en decir que quieren ser los salvadores de no más impuestos, de los salvadores de un proyecto de ley tributario, cuando no lo hicieron, el momento tenían que hacer. Se demuestra con hechos, Fernando, que es lo más importante.
Y nos hubiéramos ahorrado estar sentados aquí casi una semana después preguntándonos todavía cosas que sucedieron el día viernes pasado, pero ya con la ley respirándonos en la nuca y efectivamente en ejercicio. Sin embargo, ¿por qué UNES dice, a ver, el informe estaba, ustedes lo conocían, habían revisado este informe de minoría y sin embargo UNES asegura que ustedes habían comprometido su voto y que luego a la hora de la votación no lo dieron? Fernando, no podemos nosotros mentirle primero a nuestros electores. Ir una campaña al lado incluso del mismo presidente Lasso de la mano, diciendo que no más impuestos, diciendo que no se tienen que cobrar los impuestos a los ecuatorianos, no nuevos impuestos. Decir que desde ahí no ha sido la receta fiscal adecuada para poder salir de una crisis económica. Decir que eso nos ha afectado. ¿Cómo explicar a nuestros agricultores que hoy tienen que pagar más de bonos, más de uria, que antes pagaban $22, están pagando $52 y aparte de eso tienen que pagar impuestos? ¿Cómo explicarles a los transportistas del país y de mi hermosa provincia de Bolívar que no solo ahora tienen que pagar más de combustible, sino que tienen que pagar más impuestos? ¿Cómo explicarles a los productores de la provincia y del país entero que no solo tienen que pagar más de materia prima, sino que tienen que pagar hoy más impuestos? Entonces, no es una cuestión de la palabra. Nosotros cuando damos la palabra la damos y la cumplimos, que es lo más importante. Nosotros no podríamos nunca estar de acuerdo con un informe de minoría que contenía impuestos. Tú puedes ver todas las declaraciones de todos los miembros de la bancada, de todos los miembros del partido, de todos los aliados, en mi caso, como es el tema de Suma, Partido Social Cristiano, de decir no más impuestos. Aquí el tema era clave. Dimos soluciones, no solo es negarse por negarse, no solo es decir no estamos de acuerdo porque no nos da la gana de no estar de acuerdo. Aquí hay que hablar claro, la cosa es importantísima, lo dijimos, y no era solo el texto original como es del que hoy pasó, y eso también es importante, Fernando, recalcar. Hoy pasó el texto original de la ley, incluso hasta con las faltas de ortografía que existían dentro del mismo proyecto. Entonces, ahí ya la propuesta y las 70 comparecencias, más de 70 comparecencias que hubieron dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, no pasó de absolutamente nada o no sirvió de absolutamente nada. Ahora, creo que la postura coherente del gobierno, la postura coherente del Ejecutivo debería ser tomar esas posturas por parte de que hubo las 70 comparecencias dentro de la comisión. Para eso, recordemos que el presidente es un colegislador, presentar él mismo el tema de una reforma dentro de ella, tratarse una ley económica urgente, tratarla de manera inmediata dentro del Pleno de la Asamblea y dar ese alivio de alguna manera al país, aunque no es la solución, aunque vemos que esta no va a ser, como lo digo, la receta mágica o la varita mágica para solucionar el tema del país. Pero yo creo que hay que buscar soluciones y una de ellas podría ser eso, a pesar de que ya le están metiendo el bolsillo, a la mano al bolsillo de la gente del pueblo ecuatoriano. Buscar soluciones y, como bien decías, se abren nuevos escenarios, muy al margen de lo que nos deja todavía el sinsabor que nos deja la decisión del Pleno de la semana anterior. Se abren nuevos escenarios, está Pachacuti llamando a una ley derogatoria que habrá que ver si es que tiene los elementos suficientes como para pasar a discutirse. Está también UNES diciendo que va a demandar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Ustedes se han planteado cómo van a reaccionar como bloque ante esas propuestas? Bueno, efectivamente tú lo has mencionado, hay que cuidar siempre y hay que saber el fondo y la forma de las cosas. Una acción de inconstitucionalidad para mí debería partir de los gremios, para mí debería partir de un tema productivo, de los gremios agrícolas, de todos ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que la Corte Constitucional es un órgano jurisdiccional y que tiene que actuar en derecho en ese sentido. Cuando se ha incumplido una norma constitucional o cuando se ha vulnerado una garantía constitucional. Entonces ahí tiene que armarse un esquema que sean errores de fondo y de forma que contenga esta ley, ¿no es cierto? Y que tiene que ser enmarcado en un plazo jurídico, en un tema jurídico y presentado desde esa perspectiva. Yo creo que desde ahí no viene o no cabería el tema de poder entrar en un tema político porque es un órgano jurisdiccional y una decisión constitucional de una corte. Entonces yo creo que tiene que nacer en ese sentido. De ahí el tema de la derogatoria, obviamente es un planteamiento del mismo legislativo que lo podemos hacer nosotros mismos o lo podemos apoyar, ¿no es cierto? Si en este caso ya está presentado, porque aquí vamos a la suerte, Fernando, del que más rápido actúa y por actuar y decir no sabemos si estamos presentando o no algo positivo o algo negativo, pero la cuestión es presentar.
Yo no creo que sea así, cuestión de salir en las cámaras, cuestión de decir, mira, ya presenté la derogatoria de la ley. ¿Qué estás presentando? ¿Qué fundamento de derecho está dentro de esa derogatoria? Yo sé que está planteado a través del artículo 140 de la Constitución, numeral 2, perfecto. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Porque conocemos del mismo 135 de la Constitución que nos dice que es exclusiva competencia del presidente el tema tributario y de impuestos. Entonces organicémonos como bancadas. Lo que tú dices, conversemos, no por un tema político, por un tema del país. Y decirles, mire, perfecto, hoy el país no quiere más impuestos, hoy el país no quiere esto. Hagamos un esquema de bancada, un esquema de ello para presentar, porque vemos que éramos la mayoría dentro de ello y que no salió. No sé si por falta de comunicación, no sé por qué intereses políticos y personales, que pronto se reflejarán también, porque no hay cosas secretas en política menos, Fernando. Así que hay que esperar porque el tiempo es el mejor postor en ese sentido. Hay muchos asambleístas cuyo compromiso con su trabajo yo respeto mucho. Uno de ellos es mi invitado anterior, Ramiro Narváez, que se puso de pie en el Pleno y le dijo a todos los colegas asambleístas algo que creo yo que resume la voz ciudadana. Y es decir, se paró y les dijo, miren, hemos dado un espectáculo terrible. El mensaje que le hemos dado a la ciudadanía es que no estamos en capacidad de ponernos de acuerdo entre bancadas para viabilizar sus intereses. Y esa es una verdad del tamaño de una catedral. Ustedes ya como bloque se han sentado a decir, bueno, ok, aquí tenemos un problema. Vamos a tener que articular puentes con las otras bancadas para que no nos vuelva a pasar algo así que deja tan disminuida ante los ojos de la opinión pública a la Asamblea. Fernando, no solo lo hemos dicho, lo hemos demostrado en las diferentes votaciones. Siempre el Partido Social Cristiano y aliados dentro de ello ha demostrado coherencia con lo que dice y con lo que hace. Eso es lo más importante. Aquí no es cuestión de decir, porque decir podemos hacer muchas cosas. Yo respeto la posición de muchos compañeros asambleístas, respeto la posición de muchos partidos políticos, pero aquí lo que tiene que prevalecer son los intereses del pueblo ecuatoriano, lo que tiene que prevalecer son los intereses de la gente. No el tema de un caudillo, no el tema de un líder, no el tema de colores, de números, de banderas, no. Eso hay que dejarlo a un lado. Aquí lo estructural es en función de eso, y nosotros sí tenemos líneas rojas en ese sentido. El tema de decir que el tema de más impuestos era la solución económica del país, lo dijimos con claridad, no incluyamos impuestos. Votemos por las cosas positivas de la ley. Estamos eliminando IVAs innecesarios y innecesarios. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Eliminar el 2% a la microempresa, que era un impuesto dado otra vez así al apuro, de igual manera en una ley económica urgente, en la ley humanitaria, perdón. Entonces, en la cual era la solución, la panacea para poder solucionar los temas económicos dentro de una crisis, una pandemia nacional e internacional. Entonces, no, o sea, aquí es actuar con coherencia. Y créeme, que al menos este legislador y la bancada que representa en todos estos sentidos, lo haremos así y lo demostraremos con acciones, no solo con palabras, Fernando, porque no hay que decir que solo se lucha contra la corrupción, que no vamos a meter la mano al bolsillo de la gente, que no, solo en campaña, sino hay que demostrar con hechos cuando ya estás en función. Acciones, Jorge, ¿cuáles son las acciones que veremos del Partido Social Cristiano? Porque hasta ahora, y yo le digo la verdad, lo que veo es un Partido Social Cristiano que en el discurso se muestra sólido, y si uno va a cada uno de los asambleístas del bloque, tienen una línea de discurso sólida, pero un poco en stand-by, ¿no? Todavía sin tomar acción sobre lo que acaba de pasar el viernes y sin hacer una propuesta. Y bueno, habría que ver cuál es el siguiente movimiento Fernando, del Partido Social Cristiano, porque hasta ahora, como le digo, parece que estuvieran estuatas, como decimos en nuestro programa de la tarde, y todo el que se mueve muere. Es como el juego del calamar, ¿no? El Partido Social Cristiano quieto, y todo aquel que osa moverse recibe el golpe. Para nada, yo creo que hemos demostrado con coherencia, como te dije, en las votaciones. Mira, te hice un resumen de las votaciones que tomaron dentro de este sentido. Y antes, ¿qué dijimos? Miren, no más impuestos, pero revisemos la venta anticipada de petróleo, revisemos la deuda del país, revisemos el gasto de inversión que tiene hoy el Estado, para poder evitar esos gastos innecesarios que tiene el mismo gobierno y que tengan ganar tanto el ciudadano como el Estado. De ahí decir que estamos inmóviles e inquietos cuando hemos sido lo que hemos dicho de frente. Aquí hay pactos políticos, aquí se han vendido al país, aquí están metiendo la mano al bolsillo de la gente, no puede ser. Pero y ahora, hay que ver, pues, hay que ver qué pasa con el tema
derogatoria que ha presentado el tema de Pachacuti, yo digo, para ganar pantalla, no sé. Hay que revisar cómo está ese tema derogatorio. El tema de inconstitucionalidad, lo digo, que tiene que ser manejado no político, sino técnico, jurídico, como tiene que ser. Y nosotros estaremos siempre luchando para que no le metan la mano al bolsillo a la gente. Y lo haremos. Y si hay que votar o hay que derogar esta ley, recordemos que es un tema de plazo ordinario, ¿no, Fernando? Que tiene que haber calificación del CAL, que tiene que haber un primer debate, que tiene que haber un segundo debate, que tiene que ir al veto presidencial. Pues esto tampoco vendamos humo, porque decir que con eso estamos solucionando ya la ley o estamos solucionando que ya no se cobre impuestos, no. Tenemos que haber decidido, como decidió el Partido Social Cristiano y Aliados, el día viernes, en votar en el archivo de la ley. Preguntemos a quién no se archivó. Preguntemos por qué la bancada de Undel hizo así, por qué algunos Pachacuti lo votaron así, por qué los del gobierno votaron así. Y así tendremos una respuesta más clara de las cosas, Fernando. En el mejor de los escenarios serán 3 meses al menos en que tendremos esta ley perjudicando realmente el bolsillo de la clase media ecuatoriana. Bueno, eres optimista, 3 meses, Fernando. Optimista, sí, por eso digo, en el mejor de los escenarios. Jorge, le agradecemos muchísimo haber atendido a La Clave, la invitación siempre abierta para seguir discutiendo estos temas y los demás temas que atañen a la Asamblea. Siempre a las órdenes, un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes.